Hay una filosofía argentina, un pensamiento riguroso acerca del lugar del hombre en la sociedad. Obras literarias como El Facundo, El Martín Fierro, El Matadero. Texto axial, fundamental, el plan revolucionario de operaciones de Mariano Moreno, Los muertos en Plaza de Mayo. El primer centenario se festeja bajo estado de sitio. Las cartas a Lavalle deciden el fusilamiento de Dorrego. No hay verdad que se resista frente a 2 pesos, moneda nacional. Encuentro 9. La generación del 80. 1. El poder de Buenos Aires. 2. La conquista y la idea de progreso. 3. El conventillo. 4. Sin rumbo y el desengaño de un dar. Se conoce como generación del 80 a las élites intelectuales y dirigentes de la Argentina que llevaron adelante el proceso de modernización y organización nacional a partir de la década de 1880. Su predominio se extendió hasta 1916, año de los primeros comicios bajo la ley Sáenz Peña. Durante este periodo, las políticas liberales en lo económico y conservadoras en lo político de los sucesivos presidentes Julio Argentino Roca, Miguel Juárez Celman, Carlos Pellegrini y Luis Sáenz Peña consolidan el modelo agroexportador con Buenos Aires como centro político y cultural de la República. Paz y administración, el lema con el que asume la presidencia el general Roca, sintetiza el ideario de esta generación, caracterizado por la fe en el progreso y por la adhesión a las ideas positivistas. Este proceso político es acompañado por un pensamiento que se expresa en la literatura, en el ensayo y en el periodismo. Eugenio Cambaceres, Lucio B. Mansilla, Miguel Cané, Julián Martel, Lucio B. López, son quienes más notablemente manifiestan en sus obras las tensiones que atraviesan la consolidación de este modelo económico y los conflictos sociales que empiezan a surgir. Este es nuestro encuentro número 9 y vamos a ocuparnos de la generación del 80. Este es un tema álgido, caliente, sobre el cual se discute mucho. Para algunos, la generación del 80 ha sido la gran generación que fundó el país, y para otros, entre los que me voy a permitir contarme, la generación del 80 no fundó nada. Ya vamos a ver por qué, porque todo lo que digo trato de fundamentarlo. Pero ¿de dónde venimos? Venimos del Martín Fierro, de José Hernández. Ustedes habrán visto en el Martín Fierro la presencia sólida de un pensamiento nacional. Por eso es este curso que estamos dando, porque hay un pensamiento nacional. Porque cuando Fierro dice yo abriré con mi cuchillo el camino para seguir, esa frase es un gran pensamiento. Bueno, entonces, en la segunda parte del Martín Fierro, el gaucho está integrado al sistema de Buenos Aires. Pero quedan muy pocos gauchos. ¿Por qué? Porque han sido casi todos ellos exterminados a partir de la derrota del federalismo argentino en Pavón, batalla que Urquiza, según dicen las malas lenguas, y las buenas también, se la regaló a Mitre, y a partir de ahí Mitre emprende lo que se llama una guerra de policía en el interior, termina con el Paraguay, termina con los gauchos del interior mediterráneo, Urquiza con el gauchaje del interior mesopotámico, no hace nada, es un socio menor de Mitre, o sea que el poder se centraliza en Buenos Aires, donde ya nunca dejará de estar centralizado.
Este poder, que se centraliza en Buenos Aires, tiene todavía una tarea por hacer, que es la lucha contra el indio. En este sentido, Julio Argentino Roca, el gran general de la década del 80, emprende la llamada conquista del desierto. ¿Qué es la generación del 80? Bueno, son unos cuantos dandis pertenecientes a las clases altas, cuya educación entre 1863 y 1870 es lo que narra Miguel Cané en ese adorable libro llamado Juvenilia, que todos hemos leído en la escuela, y que narra la educación a manos de Amadeo Jacques de la élite de la generación del 80. La generación del 80 va a tomar como filosofía propia una filosofía europea. Es decir, la filosofía positivista que nace en 1831 con el curso de filosofía positiva de Auguste Comte. ¿Y qué dice la filosofía positivista? Bueno, lo voy a decir contundentemente. El positivismo tiene como tarea fundamental justificar el orden establecido. ¿Por qué? Porque el positivismo es una filosofía que dice, lo que es, es. Lo que es, es. Los hechos son lo que son y no pueden ser otra cosa. Si lo que es, es. Y si los hechos son lo que son, quiere decir que nada puede cambiar. En consecuencia, la generación del 80 adopta la filosofía positivista, porque cuando una clase social llega a la plenitud de su dominio sobre las otras, congela la historia. Esto es lo que hizo Francis Fukuyama cuando cae el muro. Cuando cae el muro, el neoliberalismo se adueña de la historia, entonces viene Fukuyama y dice, la historia concluyó. Bien, el positivismo es adoptado por la generación del 80 justamente para decir, la historia concluyó, digamos, los gauchos no están más, los negros los mató la fiebre amarilla, murieron en la guerra del Paraguay, a los indios los liquidó Roca, ahora estamos nosotros, la generación del 80, y nuestra filosofía es la filosofía positiva, es decir, la filosofía que postula el progreso, pero no el progreso que transforma y cambia las cosas, sino el progreso dentro de un mismo orden social y económico. No un progreso que cambie estructuras sociales, económicas, no, un progreso que es el progreso de la clase dominante de ese momento. La generación del 80 es la clase dominante que a partir de 1880 se adueña de Buenos Aires, se adueña de las finanzas, se adueña de la bolsa, es una clase timbera que en el gobierno de Juárez Selman incurre en corrupciones que solo la República volverá a ver en la década, digamos, brillante y horrorosa del emperador Carlos Saúl Menem, y Juárez Selman efectivamente dedica el país a la timba financiera. Uno de los mejores libros sobre la llamada conquista del desierto lo escribió el notable novelista y ensayista David Viñas. Lo escribió en México porque tuvo que exiliarse por la dictadura militar que también le tomó la vida de 2 hijos. El libro de David se llama Indios, Ejército y Frontera. Es un muy buen trabajo que conceptualiza a esa llamada conquista del desierto como la segunda conquista de América. Es muy interesante. No, como la etapa superior de la conquista de América. Es un concepto muy interesante, ¿no? Porque toma el concepto de Lenin de etapa superior del capitalismo, el imperialismo como etapa superior del capitalismo, y lo aplica a la aniquilación de los indios que lleva a cabo Roca y la llama
etapa superior de la conquista de América. La campaña al desierto es muy fácil para el general Roca. En realidad, esto estaba decidido, no había manera de parar esto, porque Roca penetra en los territorios de los llamados salvajes, porque no pertenecen a la civilización, con rifles Remington y cañones Krupp que les ha enviado Inglaterra. De modo que es Inglaterra también la que penetra con Roca en la que va a ser después la Patagonia inglesa, porque los ingleses van a ser los que más se van a adueñar de esas tierras, tal como lo vamos a ver en La Patagonia Rebelde, sobre todo si ustedes quieren ver la película de Héctor Oliveira con guión de Osvaldo Bayer. Antes del proyecto exterminador de Julio Argentino Roca, hay un proyecto conciliador humanitario de Lucio B. Mansilla, que Mansilla plasma en un libro de los mejores de nuestra literatura, que es anterior al Martín Fierro y que sin duda Hernández leyó, porque toma algunas historias de Lucio Mansilla, y que se llama Una excursión a los indios ranqueles. Y ahí está el pensamiento argentino, señores. El pensamiento argentino está en las reflexiones de Mansilla que hace acerca de la civilización y la barbarie. En todos los países colonialistas del mundo hubo generales exterminadores. Cuando Francia, en 1830, entra en Argelia, lo hace con el mariscal Bugeaud. El mariscal Bugeaud era un exterminador que apenas entra en Argelia, quema vivos a 500 argelinos solo para mostrarles a qué está dispuesto. En este sentido, las frases terribles que van a decir estos conquistadores del llamado desierto es que la sangre es fundamental, que la sangre es el dolor, pero que la sangre y el derramamiento de sangre son el costo del progreso. Lo que va a decir el general Roca es, a mí no me vengan con cosas humanitaristas. Yo necesito conquistar el desierto porque esas tierras tienen que estar en manos de la oligarquía argentina. Y yo represento a la oligarquía argentina, porque represento el poder de Buenos Aires. Soy el general que va a exterminar a los pueblos salvajes, que son salvajes porque están fuera de la civilización. La civilización no puede integrarlos, no podemos integrar a esos indios. ¿Dónde los vamos a meter? A esos indios tenemos que matarlos, como matamos a los negros y como matamos a los gauchos rebeldes. Entonces, el general Roca es un mariscal Bugeaud de la República Argentina, es decir, un general conquistador que va a conquistar territorios para la civilización. Mansilla era la otra cara. No digamos que todos los señores de la clase dominante de Buenos Aires eran crueles e inhumanos. El general Lucio B. Mansilla tenía real afecto por los indios ranqueles. Algunos dicen que Mansilla iba a los ranqueles como iba a París, porque Mansilla era un dandy, un señor al que le gustaba vestir bien, pero escribía muy bien y escribió ese hermoso texto, lo recomiendo con pasión, que es Una excursión a los indios ranqueles, donde Mansilla plantea incorporar a los indios, no exterminarlos. Esta hubiera sido otra historia, sobre todo para los pobres llamados salvajes. Hay una propuesta que tiene Osvaldo Bayer con respecto a la estatua del general Roca, que es sacarla de ese lugar y ponerla de algún desdichado indio de la Patagonia. Bueno, yo tuve una conversación con Bayer en la Feria de Frankfurt, donde le hice de Roca.
¿no? De pronto, súbitamente tomé la voz de Roca y le dije, mire, Bayer, usted es un anarquista insolente, pero para que usted consiga sacar mi estatua de donde está, tiene que caer todo el imperialismo occidental antes. Bueno, en efecto, es así, porque esa estatua está ahí porque tiene que estar ahí, porque representa el triunfo de la civilización occidental, que es la que se expandió por el mundo, aniquilando con todas las fuerzas que se le opusieron. Así es como en la Argentina, entonces, se aniquila al gaucho, ¿no? Se aniquila a los negros y se aniquila a los indios. Queda despoblada la Argentina, queda despoblada. Entonces yo, haciéndole de Roca a Bayer, le decía, bueno, matamos a todos y teníamos que traer a alguien para poblar el país. Y así fue como lo trajimos a usted, Bayer, le decía. Es decir, a ustedes, los inmigrantes. Trajimos a todos los inmigrantes, claro, porque habíamos despoblado el país. Claro, no vinieron los que esperaban, dejo de hacer de Roca. No vinieron lo que esperaban. Vino lo que la oligarquía, las clases dominantes en la Argentina, las clases dirigentes van a llamar la chusma ultramarina. Siempre esa delicadeza para nombrar a los otros, ¿no? Ese respeto para dirigirse al diferente. Bueno, chusma ultramarina. La chusma ultramarina iba a ser recibida en tanto aceptara las leyes del país al que llegaba. Las leyes del país al que llegaba no eran piadosas. Ante todo, llegaban al hotel de inmigrantes. Y en el hotel de inmigrantes había un enorme cartel que decía, sépalo, usted llega a un país en el cual, como en todos lados, hay vencedores y vencidos. No será la primera vez que duerma en el suelo, así que hágalo esta noche y todas las que sean necesarias. Así se recibían a los inmigrantes. Los inmigrantes se acumularon, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, y dieron origen al conventillo. El conventillo, que es una creación nacional, era una especie de casa de chorizo a los costados de cuyo, digamos, de esa pasarela central se ubicaban unas casuchas terriblemente pobres donde se apiñaban los desdichados inmigrantes que habían venido a hacerse la América y no se la hicieron. En realidad fue un desencuentro brutal, porque la élite argentina esperaba sajones, ingleses, alemanes. No vinieron, vinieron tanos, gallegos, polacos, rusos y judíos. Entonces no vino nada de lo que esperaban. Entonces están en los conventillos y un elegante señor llamado Santiago de Estrada va a describir en memorable texto cómo ve él el conventillo. Lo describe en una obra que se llama En viaje y otras obras literarias, que es una obra ya cercana al inicio del nuevo siglo. La descripción de Santiago de Estrada es terriblemente desdeñosa, como no podía ser de otro modo, ¿no? Es un dandy del 80 que se digna a describir cómo es un conventillo. Y dice, el conventillo es el pudridero de la pobreza y mina de oro de la avaricia. Aquí toca dos puntos álgidos Santiago de Estrada. La mina de oro de la avaricia se refiere obviamente a los judíos, porque la generación del 80 era muy antisemita. Qué cosa más rara. Y Julián Martel, en su novela La Bolsa, es una novela tremendamente antisemita. En cuanto a que el conventillo es el pudridero de la pobreza, eso abarca a todos. La pobreza es putrición. La pobreza es basura, ¿no? La pobreza es podredumbre pura, según este dandy del 80. Y voy a citar. Dice Santiago de Estrada, cada uno de los conventillos de Buenos Aires es un taller de epidemias, en que cada una de sus inmundas camas es el tálamo en el cual la fiebre amarilla y el cólera se recrean. O sea, taller de epidemias.
Así llama al lugar donde viven aquellas personas que llegaron a la Argentina a hacerse en América y a trabajar para las clases dirigentes, ¿no? Un lugar de epidemias. Entonces dice que el conventillo amenaza a la salud pública y a la moral pública, porque por supuesto está insinuando o diciendo que en el conventillo se cometen todo tipo de desviaciones de orden sexual. La generación del 80 se caracterizó bastante por paranoias sexuales, ¿no? Imaginaban en sus peores sueños que los sucios y enfermos inmigrantes violaban a las inocentes niñas de sus familias. Lo que exige Santiago de Estrada, como exige todo buen burgués, es seguridad. Cuídenme de ese foco de infección, contrólenlo, manden ahí las fuerzas del orden y las fuerzas de la salud, porque hay que curar a esa gente para que no nos contagie a todos. Entonces, ¿qué le pasa a la generación del 80? Una desilusión tremenda. Los que vienen son la ralea inmigratoria, lo peor, lo que ellos llaman la chusma inmigratoria. Y los tienen que recibir, porque no tienen otra cosa. Y les tienen que dar trabajo. Pero van a dictar la ley de residencia para tener la atribución de echar del país a todo aquel que traiga una ideología extraña a las ideas del ser nacional argentino y de nuestro estilo tradicional de vida. Los hombres de la generación del 80 tenían la pretensión de ser literatos. Algunos lo lograban, otros no. El que casi lo logra en una novela de 1885 llamada Sin rumbo es Eugenio Cambaceres. Al menos creo que nos debe interesar mucho esa novela porque es una novela que expresa el dolor y el desengaño de uno de los hombres de la élite oligárquica con respecto a la vida en general. Digamos que en 1880, la generación del 80, era una generación plena. Se inauguraba el granero del mundo, la Argentina surgía al mundo, dirigida por ellos. Entonces, ¿cómo uno de ellos iba a permitirse la sombría desesperación de escribir una novela acerca de temas tan oscuros, tan negativos, que negaban ese futuro brillante que estaba entregado a la Argentina, que esperaba por la Argentina, porque el futuro era visualizado como un horizonte luminoso hacia el cual la Argentina necesariamente iba. Bueno, para Cambaceres, en Sin rumbo, no. Andrés, que es el protagonista de la novela, no se integra al grupo oligárquico. Tiene un romance con una cantante italiana a la que, de paso, Cambaceres desprecia, como desprecian a los italianos, y tiene una hija. Y también tiene conflictos con algunos de los peones de sus estancias, sobre todo con uno. Pero de pronto, todo se quiebra, todo se trastoca, todo se vuelve sombrío, porque la hija adorada de Andrés se le enferma, La niña muere y Andrés, un dandy del 80, entra en profunda desesperación, tan profunda desesperación, que descuelga de la pared un cuchillo de caza y se hace el harakiri. Pero la descripción, y lo tengo que decir porque es así, además es notable porque es así, se abre la barriga en cruz, pero no muere todavía. Entonces se toma los intestinos y se los arranca. Y Cambaceres describe, ante todo describe lo que él dice. Él dice, vida, perra, puta, yo te arrancaré de cuajo. Y ahí se arranca los intestinos. Entonces, Cambaceres no se priva de describir
que la materia fecal que surge de ese cuerpo cae sobre todo el ámbito y hasta sobre el cuerpo de su hija. O sea que él injuria, ensucia al cuerpo de su hija amada con esa muerte desmedida, realmente, una muerte espectacular, así, desesperada, tan desesperada que no tiene mesura. Este hombre evidentemente no cree en la Argentina del 80, no cree en el progreso, no cree en esa imagen que la Argentina del 80 tiene de sí misma. No cree que el futuro es un camino dorado hacia el cual la Argentina va en un tren de oro hacia un horizonte de plenitud. En realidad, lo que siente es que va a haber muchos inconvenientes, quizás que ese país va al fracaso porque ha vivido demasiado de la abundancia fácil. Quizás lo que siente es que su generación no está construyendo el país, sino que está gozándolo, disfrutándolo, y se siente solo y muere su hija. En consecuencia, sus esperanzas se hacen añicos. Quizás este hombre está viendo que el granero del mundo se va a destruir con el crack de Wall Street, que el modelo agroexportador de la generación del 80 va a destruirse. Todo esto creo que lo expresa esta novela, que expresa a una clase improductiva, racista, que no sabe construir un país, sino que lo único que sabe es gozarlo, disfrutarlo. Una cosa es hacer un país y otra cosa es dedicarse a disfrutar de la abundancia fácil, del trigo, de los ganados, de lo que crece y solo hay que exportarlo para llenarse de oro y viajar a Europa con la vaca atada. En cambio, Cambaceres dice, el horror existe, la tragedia existe, la muerte existe, se nos puede morir lo que más queremos en esta vida y con eso nos podemos morir nosotros acompañando a esa muerte. Una excepcional novela, atípica y digna de ser leída porque echa sombras en un mundo de luces excesivas. Hasta luego. La generación del 80 va a tomar como filosofía propia una filosofía europea. El positivismo tiene como tarea fundamental justificar el orden establecido. La generación del 80 era una generación plena. Se inauguraba el granero del mundo, la Argentina surgía al mundo, dirigida por ellos. Inglaterra tenía mucho apuro en que la Argentina se unificara, se hiciera una república y comerciara con Inglaterra. Viva perra puta, yo te arrancaré de cuajo. Hay una filosofía argentina, un pensamiento riguroso acerca del lugar del hombre en la sociedad. Obras literarias como El Facundo, El Martín Fierro, El Matadero. Texto axial, fundamental, el plan revolucionario de operaciones de Mariano Moreno, Los muertos en Plaza de Mayo. El primer centenario se festeja bajo estado de sitio. Las cartas a Lavalle deciden el fusilamiento de Dorrego. No hay verdad que se resista frente a 2 pesos, moneda nacional. Encuentro 10. El primer centenario. 1. El granero del mundo. 2. El gaucho y la identidad nacional. 3. El predominio legítimo. 4.
los festejos y el estado de sitio. En 1910, la República Argentina festeja el primer centenario de la Revolución de Mayo. Consolidados el modelo agroexportador y la centralidad de Buenos Aires, el granero del mundo celebra su riqueza y su inserción en la economía mundial como país productor de materia prima. Para los festejos se organizan desfiles, ferias y exposiciones. La ciudad de Buenos Aires se prepara para recibir visitas ilustres de todo el mundo. Se remodelan las plazas, se levantan monumentos, se embellecen los edificios públicos y se iluminan las avenidas. Sin embargo, los conflictos sociales atraviesan los festejos. El asesinato de Ramón Falcón en 1909 a manos del anarquista Simón Radovítsky, la huelga general declarada por la Fora en mayo de 1910, el atentado en el Teatro Colón en junio de 1910, indican que no todo es orden y prosperidad en la París del Plata. Este es nuestro encuentro número 10. Es decir, llegamos a nuestra decena. En este encuentro número 10 nos vamos a ocupar del primer centenario de la República Argentina, que coherentemente se festeja en 1910. En 1910, las clases dirigentes de la Argentina gozaban de una enorme prosperidad y sobre todo de una enorme fe en el destino del país. La Argentina estaba destinada a ser el granero del mundo. Ustedes habrán escuchado mucho esta frase, el granero del mundo, porque Inglaterra iba a ser el taller del mundo. Hay una frase célebre de José Hernández en Instrucción del Estanciero que dice: un vellón de oveja vale tanto como una locomotora. Es decir, que es igual la producción primaria que la producción fabril. El país se va a dedicar entonces a la producción primaria. La producción primaria es fácil. La producción primaria solo hay que recogerla del suelo, porque la producción primaria es el trigo, o sea, las actividades agrarias y las actividades ganaderiles. Es así que el centenario es la fiesta, el jolgorio jubiloso de la oligarquía agroganadera. Pero hay problemas en la Argentina, hay problemas, porque ha llegado la chusma inmigratoria, tal como la hemos visto que la llama la oligarquía. La oligarquía argentina ya había derrotado a los gauchos, ya había derrotado a los indios, pero al hacerlo el territorio queda despoblado y Alberdi larga la consigna: gobernar es poblar, y nunca se casó. Pero larga esa consigna, gobernar es poblar, y como gobernar es poblar, lo que se hace es traer a todos los inmigrantes posibles del viejo mundo con la esperanza, la certeza de que van a venir los mejores, los sajones, los de la colonia escocesa que Sarmiento describe en el Facundo. Pero no vienen esos. Vienen los que la oligarquía argentina, las clases que dominan en la Argentina, van a llamar la chusma ultramarina, que son los italianos, los gallegos, los polacos, los judíos, los rusos, y, en fin, todo eso que hizo la Argentina contemporánea. Miguel Cané es uno de los que más se preocupa por esta invasión chusmática ultramarina, porque Miguel Cané teme que el grupo patrio, el grupo patricio, el grupo original, se pierda. Y dice: los argentinos cada vez somos menos, tenemos que velar sobre nuestro círculo. Y dice en una carta a un amigo, dice: cualquier sacazuelas democrático, es decir, cualquier tipo de la chusma ultramarina que se haya enriquecido con el negocio de las suelas, es decir, un zapatero, va a poder entrar en uno de nuestros salones
dice horrorizado Canet, tropezando con los muebles, y va a posar su mirada impúdica sobre una de nuestras inocentes vírgenes. Y esa inocente virgen, en su inocencia, quizás se le entregue. Debemos impedirlo. Ustedes verán la paranoia sexual de Canet, que estaba, digamos, para un tratamiento psiquiátrico inmediato, pero bueno, en ese momento no lo había y la Argentina todavía no se había acostumbrado tanto al diván. Pero Canet lo merecía de inmediato. También es muy posible que esa inocente criatura de los salones oligárquicos estuviera muy aburrida de los tipos como Canet. Y cuando entrara un tosco, bruto, sacazuelas, se fascinara ante la brutalidad de este tipo. Porque quizás la niña inocente no fuera tan inocente como creía Canet. Esto es lo más probable. Pero digamos que aparte del apetito sexual que Canet supone que traen estas clases ultramarinas, lo peligroso que traen es que traen las llamadas ideologías foráneas. Ustedes estarán hartos, bueno, la Argentina se ha construido denunciando a las ideologías foráneas. Esta vez las ideologías foráneas son el anarcosindicalismo que traen de Europa justamente quienes profesan esta ideología anarquista. Entonces, lo que siente la clase oligárquica que Canet representa es que la identidad nacional se está perdiendo. Como la identidad nacional se está perdiendo, atención aquí, porque esto es pensar nuestro país. Como la identidad nacional se está perdiendo, ¿qué hace la oligarquía? Toma al gaucho, al que eliminó, al que liquidó, toma al gaucho y lo pone en la centralidad de la mitología nacional como la figura esencial de la patria. Esto lo hace Lugones en su libro El Payador. Ya lo vemos. La maniobra que se hace con el gaucho es una maniobra ideológica que hacen las clases dominantes ante la invasión ultramarina. Es decir, vienen todos los gringos de afuera y la oligarquía argentina dice, caramba, con todos estos anarquistas, todos estos gringos que se vienen, vamos a perder nuestra propia identidad, porque además vienen con los sindicatos, fundan la Fora, son peligrosísimos. Tenemos que tener una identidad, tenemos que tener una figura en la cual se encarne la identidad nacional. Y eligen fabricar al gaucho, pero no al gaucho de las montoneras argentinas, no al gaucho que comandaba Juan Facundo Quiroga en el Facundo de Sarmiento, no, al gaucho manso, al gaucho obediente, al gaucho bueno, al gaucho de la gauchada, al gaucho que toca la guitarra, al gaucho, digamos, del Santos Vega. Entonces, lo que hace Lugones en El Payador es justamente esta maniobra ideológica. No, miren, ustedes son inmigrantes, vienen de otros países, pero nosotros tenemos una tradición nacional y esa tradición nacional se encarna en un ser generoso, libre, porque atraviesa la pampa. Entonces es libre porque atraviesa toda la pampa. Y Ricardo Guiraldes escribe Don Segundo Sombra. Y Don Segundo Sombra es un tropero, es decir, es un gaucho que trabaja bajo patrón. Pero Guiraldes dice, Don Segundo es libre porque su oficio de tropero lo lleva de un lado a otro. Entonces, dice, el gaucho es ante todo la imagen de la libertad. Entonces, esta es la maniobra que se hace. Se odia a los inmigrantes en nombre del gaucho y al gaucho se lo liquidó, se lo exterminó. Pero ahora el peligro son los inmigrantes. ¿Qué se hace con estos inmigrantes? Estos inmigrantes son muy peligrosos. ¿Por qué? Son muy peligrosos porque traen estas ideologías libertarias. Y como va a decir Viñas, y bueno, y lo decimos todos los que estamos de acuerdo en esta posición, el Estado liberal nace en la Argentina basado en la violencia que
las clases o la clase que ejerce el dominio político desde ese Estado liberal, la violencia que ejerce sobre todos los otros grupos restantes que hay en el país. Así se consolida el país. Esta es la realización de las utopías de Sarmiento, quien sin embargo, Sarmiento, Alberdi, se desilusionan mucho de la Argentina del 80. Para Sarmiento dice, esta oligarquía con olor a bosta de vaca, esta oligarquía que no sabe otra cosa más que criar reses. Entonces, Sarmiento muere desilusionado de la clase que él ayudó a llevar al poder. Entretanto, Miguel Cané, que era un muy grave paranoico, está viendo el avance de la ola roja. La ola roja es lo que también llaman la hidra internacional. La hidra es un monstruo de muchas cabezas y cada cabeza que se le corta a la hidra vuelve a crecer, ¿no? Esta es la expresión que tienen del socialismo los sectores dominantes. Entonces, no van a hacer concesiones al socialismo porque todas las que han hecho son vanas, al contrario. Viene la ley de residencia y viene la represión. La ley de residencia de Cané es de 1902 y por esa ley de residencia se va a expulsar del país a todo aquel que sostenga ideologías contrarias al ser nacional. La ley de residencia fue muy temida por muchos de los inmigrantes que habían llegado al país porque eran expulsados inmediatamente. Entonces, estos anarquistas que vienen a este país llegan belicosamente, ¿no? Porque los que tienen una ideología realmente anarquista hacen huelgas. Y hay una huelga terrible que es terriblemente reprimida por el policía Ramón Falcón. A su vez, a Ramón Falcón lo revienta con una bomba Simón Radovitzky y Radovitzky es enviado a Ushuaia, pero es ya un atentado muy sanguinario. Jean Lartegui también, que era el secretario de Ramón Falcón, muere y el primer centenario en la Argentina, la oligarquía lo festeja en estado de sitio. O sea, que no lo puede festejar tranquila. Su triunfo requiere el control absoluto de todo el resto de la sociedad. Así no se puede festejar nada. Así el festejo es muy pequeño. Festejar bajo estado de sitio es festejar bajo el miedo. Entre los más importantes hombres de la generación del 80 está uno muy conocido por nosotros, que es Miguel Cané, del cual hemos hablado. Miguel Cané escribe el texto Juvenilia. Todos hemos leído Juvenilia. ¿Por qué tuvimos que leer Juvenilia de un tipo tan detestable? ¿Por qué nos obligaron durante toda nuestra vida y a todas las generaciones a leer obligatoriamente el texto de un señor que lanzó la ley de residencia, que escribió ese texto sobre los inmigrantes, en fin, un señor poco agradable? Hay un texto de Werner Pernot que se llama La otra juvenilia y que habla también de la generación del Colegio Nacional de Buenos Aires que fue reprimida bajo la dictadura militar. Así como la generación de Cané se educó entre 1863 y 1870, sus descendientes, que fueron todos señores de las clases altas, sus descendientes tuvieron un ejército terriblemente impiadoso que efectivamente entró en el Colegio Nacional Buenos Aires en la década del 76, a reprimir, y los jóvenes desaparecidos del Colegio Nacional Buenos Aires suman 112 jóvenes estudiantes que han desaparecido del Colegio Nacional Buenos Aires. Edades, 14 años, 16 años, 17 años, más no podían tener. Esa es la otra juvenilia.
Canet termina el texto en el cual visualiza al salvaje inmigrante que va a violar a la inocente niña, clamando honor y respeto a los restos de nuestro grupo patrio. Él representa al grupo patrio. El grupo patrio siente que cada día los argentinos disminuyen, porque los argentinos son solo los argentinos patricios, los del grupo patrio. Los inmigrantes que han venido, a eso se les ha prestado la casa, pero la casa tiene dueño. La casa tiene como dueños a los del grupo patrio, a los patricios, que, dice Canet, salvemos nuestro predominio legítimo. Este tema de la casa tomada es muy importante, porque lo que va a tratar siempre las clases hegemónicas, las clases oligárquicas, es de que no le tomen la casa. El momento más terrible de tomar la casa es con el peronismo, cuando vienen todos los migrantes, y luego un momento terrible es el del 25 de mayo de 1973 con el gobierno de Cámpora, pero esa es otra historia. Entre tanto, Canet pide, cerremos el círculo patrio y velemos sobre él. Es decir, que no entren donde estamos nosotros. ¿Qué pasa con el texto de Canet? La culta Buenos Aires se siente amenazada. Se siente amenazada ahora por la barbárica inmigración. En realidad, la barbarie ha tomado distintos rostros para la civilización en la Argentina. Primero fueron los gauchos federales, después fue la inmigración, la chusma inmigratoria. Después fueron los migrantes internos del peronismo, los cabecitas negras. Después fueron los jóvenes de la juventud peronista de los años 70, masacrados en los campos de concentración. Y ahora es difícil saber quiénes son, pero se le tiene mucho miedo a algo que se le llama la delincuencia y que en realidad hay que llamar, más que delincuencia, son los excluidos, los marginados, son los pobres que la ambición del capitalismo salvaje de los 90 creó. Es la vieja clase obrera que ya no tiene trabajo y como no tiene trabajo se transforma en delincuencia. Entonces, en lugar de darles trabajo, piden que se los reprima y a eso le llaman seguridad. La oligarquía argentina no era ni siquiera burguesa, no era ni siquiera patricia ni aristocrática. La oligarquía argentina era una clase que había surgido al calor de la abundancia de sus campos. Carecía del dinamismo y la agresividad de la burguesía. La burguesía europea es el ejemplo de una burguesía. La burguesía europea se entrega a la fabricación de máquinas, es el taller del mundo. Es decir, la burguesía europea construye máquinas. La oligarquía argentina no construye nada, incorpora algunas máquinas al agro, pero el 10%, ustedes escuchen esto, por favor escuchen esto, el 10% de las exportaciones lo dedica a viajar. Es decir, al goce improductivo. Entonces, tenemos una clase que vive de la abundancia de sus campos y se llama a sí misma el granero del mundo, pero el granero del mundo, como no tiene valor agregado, va a ser derrotado por completo por las mercancías en la década del 30 y el granero del mundo se va a destruir. Entonces, esta clase ociosa, dispendiosa, dedicada al goce fácil y a construir palacetes franceses, va a entender que construir un país es una cosa y construir una ciudad es otra. Construyó solamente una ciudad para su propio goce, pero no supo construir un país. Se festeja entonces el primer centenario.
El primer centenario es tirar la casa por la ventana, porque esta gente tiene mucho dinero. Ha ganado mucho dinero porque ha vendido mucho trigo, ha vendido mucho ganado, digamos, y se lo han apropiado unos muy pocos personajes, familias. Son muy pocos los que se apropian de la gran riqueza argentina que se vende al exterior. Se festeja el centenario bajo estado de sitio, pero bueno, esta clase está totalmente acostumbrada a reprimir, que no la joroben. Además, desde el cielo, el cometa Halley ilumina la escena argentina, como si fuera un gran cenital que dice, aquí está, este es el gran país del sur que se presenta ante el mundo y festeja su primer centenario. Vienen las visitas ilustres, viene la infanta Isabel, viene Blasco Ibáñez, viene Rubén Darío, y Rubén Darío escribe un canto o himno a la Argentina. A Rubén Darío le decían el divino Rubén, ignoro por qué. ¿Qué trato tendría Darío con la divinidad, como para que le dijeran el divino Rubén, salvo que alguna diva nacional le dijera, ay, sos divino, Rubén, pero no creo que eso hubiera ocurrido en ese momento. Pero bueno, le decían el divino Rubén. Y escribe un himno a la Argentina que dice, hay en la tierra una Argentina. Empieza optimista. He aquí la región del Dorado. ¿Cuánto le habrán pagado para que escribiera esto? He aquí el paraíso terrestre. Esto es maravilloso. No me digan que no es maravilloso. He aquí el paraíso terrestre. ¿Se dan cuenta? Díganme con sinceridad, ¿ustedes qué piensan? ¿Estamos en el paraíso terrestre? ¿Hemos vivido en el paraíso terrestre? Bueno, Darío lo dice. Este es el paraíso terrestre. Lugones, por otra parte, Leopoldo Lugones, escribe una oda a los ganados y las mieses. Ustedes observen que la oda es precisa, exactísima, a los ganados y las mieses, es decir, a lo que se considera lo fundamental de la riqueza argentina, la producción primaria, los ganados y las mieses. Y Leopoldo Lugones escribe lo siguiente. Allá la vaca fértil como el campo, su sustancia elabora en el músculo, en la ubre y en la pella con una grave plenitud geórgica. Si anda, parece que en su marcha pende el talego del rico. Si reposa, su aspecto familiar de cofre tosco es la seguridad del pobre, la honda paz de los campos en su ser vegeta. Bueno, no se rían, pero esto lo escribió en serio Leopoldo Lugones. Yo siempre suelo decir que hay un filósofo, Martin Heidegger, que se pasó su vida preguntándose por el ser, ¿no? Heidegger dijo que la filosofía debía volver a la pregunta por el ser. Así empieza Ser y Tiempo, su obra fundamental de 1927. Lo que no sabía Heidegger es que ya Lugones había descubierto que el ser vegetaba en el interior de la vaca. En el centenario sigue vigente la ley de residencia, estalla una bomba en el Colón. Gravísimo, ¿eh? ¿Cómo poner una bomba en el Colón? ¿Cómo poner una bomba en la centralidad de la cultura argentina? Entonces, hay diputados que le echan la culpa a los anarquistas, sobre todo Manuel Carles, que es el jefe de la Liga Patriótica Argentina, formada por bandas de chicos bien de la oligarquía, por supuesto, los chicos bien, que piden castigo y expulsión de los anarquistas. En 1919 hay una huelga obrera y estos chicos de la Liga Patriótica hacen un pogrom. Atención, señores de la colectividad judía. El primer pogrom, el único pogrom de la Argentina
lo hicieron los niños bien de la oligarquía. Bueno, así eran los muchachos de Manuel Carles, fascistas, racistas, desdeñables. Era una triple A, digamos, oligárquica. Después de la bomba en el Colón, las clases hegemónicas de la Argentina demuestran tanto coraje que hacen una función al día siguiente. O sea, la oligarquía tiene corajes, tiene pelotas, hace una función al día siguiente. A nosotros no nos van a asustar esos anarquistas, ¿eh? Nosotros somos un país de machos, ya lo hemos demostrado, liquidamos a todos los que había que liquidar, y si hay que seguir liquidando, vamos a seguir liquidando. Así que hacemos una función en el Colón. Somos los dueños del país, señores. Somos los dueños del país. Esto lo dijo muy claramente un señor un hombre muy del agro, muy de campo, dijo: a mí mi maestra de historia me enseñó que a este país lo hicieron la iglesia, el ejército y el campo. Bueno, eso te lo habrá enseñado tu maestra, pero no es así. A este país lo hicieron sobre todo los gauchos, los pobres, los indios desplazados, los anarquistas, los inmigrantes, los negritos peronistas y muchos más, y somos muchos más los que lo estamos haciendo con esfuerzo, con pasión, con dolor, con imaginación, haciendo este país doloroso, pero tal vez espléndido también, porque pese a todo lo queremos mucho. Hasta luego. En 1910, las clases dirigentes de la Argentina gozaban de una enorme prosperidad y sobre todo de una enorme fe en el destino del país. Cané pide, cerremos el círculo patrio y velemos sobre él. La Argentina estaba destinada a ser el granero del mundo. Lo que no sabía Heidegger es que ya Lugones había descubierto que el ser vegetaba en el interior de la vaca. Hay una filosofía argentina, un pensamiento riguroso acerca del lugar del hombre en la sociedad. Obras literarias como El Facundo, El Martín Fierro, El Matadero. Texto axial, fundamental, el plan revolucionario de operaciones de Mariano Moreno, Los muertos en Plaza de Mayo. El primer centenario se festeja bajo estado de sitio. Las cartas a Lavalle deciden el fusilamiento de Dorrego. No hay verdad que se resista frente a 2 pesos, moneda nacional. Encuentro 11, el 30 y la metafísica del tango. 1. La crisis del 29 y la década infame. 2. El tango y la patria ausente. 3. Los sueños y el fracaso. 4. La fiera venganza del tiempo. La década de los años 30 se conoce popularmente como la década infame y se caracteriza por la ausencia de participación popular y por la persecución a opositores políticos. En este momento de escepticismo e incertidumbre, el tango interpela a los argentinos con historias profundas, letras espesas y una constante sensación de pesar. Enrique Santos Discépolo es uno de los más destacados compositores de este género musical. Discepolín nace en 1901 en el barrio de Once y llega al tango luego de intentos no del todo felices en el mundo actoral. Una de sus primeras composiciones, Que Bachaché, se estrena en un teatro de Montevideo en 1926 y es recibida con silbidos y abucheos.
En 1928 cambia el rumbo de su suerte y logra su primer éxito gracias a la interpretación de Azucena Maizani del tango Esta noche me emborracho. A partir de entonces, su música es conocida en todo el país y así se convierte en el dueño de un estilo único. El tango, género popular y bailable, logra así, gracias a sus geniales compositores, expresar los temas más profundos de la condición humana: la muerte, el paso del tiempo, la ausencia de Dios. En este encuentro número 11 nos vamos a ocupar de algo fantástico, el tango, una de las mejores cosas que se hicieron en este país. A veces me asombra que el tango se haya hecho en este país, a veces me parece lógico, depende de que lo quiera o no lo quiera. Y en general me parece, de todos modos, estupendo que la Argentina haya producido una música melodramática, densa, brahmsiana, digna del genio de Brahms, como es el tango. Este es nuestro encuentro número 11 y nos vamos a ocupar de la década del 30 y la metafísica del tango. Hay pocas canciones populares de las que uno pueda decir que contienen una metafísica. Por ejemplo, hay grandes canciones norteamericanas de grandes autores, yo qué sé, My Funny Valentine, de Richard Rogers, hasta El hombre que amo, del gran Gershwin, pero no tienen una metafísica, no tienen un pensamiento filosófico. Aquí está el pensamiento argentino. Si usted lo quería encontrar, si usted creyó que lo estuvimos eludiendo, que no lo encontramos por ninguna parte, no me diga que no lo encontramos en el Martín Fierro, en el Facundo, no me diga que no lo encontramos en Mansilla. Lo estamos encontrando ahora en el tango. El tango es metafísica que se baila. Como dijo Enrique Santos Discépolo, que es el gran poeta tanguero, el tango es un pensamiento triste que se baila. ¿Quiere que se lo repita? Porque es maravillosa la frase. El tango es un pensamiento triste que se baila. El tango tuvo su esplendor durante la década del 30. ¿Por qué durante la década del 30? La década del 30 fue una década que un ensayista nacionalista, José Luis Torres, llamó década infame. ¿Qué pasó en esa década? Bueno, todo se vino abajo. ¿Se acuerdan del granero del mundo? ¿Se acuerdan del primer centenario? ¿Se acuerdan de la oligarquía ganadera y de su desaforada alegría, de su despilfarro, de viajar a Europa, de construir palacetes franceses, el Teatro Colón? Y mientras tanto, una pobreza desoladora rodeando todo ese esplendor, ese despilfarro. Un 10% de la producción se gastaba en viajes a Europa. Esa leyenda del granero del mundo de nuestros padres y nuestros abuelos, que hicieron la gran Argentina que perdimos, es una mentira infame. Nunca existió la gran Argentina que perdimos. Esa gran Argentina que era el granero del mundo, la disfrutaban unos pocos y muchos se morían de hambre. Además, edificaron una economía del monocultivo, no una economía industrial, que es lo que permanece. Entonces, en la crisis del 29, la crisis de Wall Street, los términos de intercambio se enfrentan. ¿Y qué ocurre? Lógico, que las manufacturas industriales valen mucho más que las manufacturas primarias, porque yo a una espiga de trigo no tengo nada que agregarle. Agarro, la arranco y la vendo. Eso hizo nuestra oligarquía. Arrancó lo que había en el suelo y lo mandó a Europa. Y vivió bárbaramente bien. Y esos fueron nuestros señores de la generación del 80, elegantes, cultos, algunos, pero sí cultos porque leían los libros que venían
de Francia, o iban a Francia y los compraban, pero no hacían otra cosa más que recoger la riqueza del suelo y faenar las vacas y mandarlas a Europa. Entre tanto, Europa nos mandaba las manufacturas. Esto ya estaba planeado en los grandes libros de los teóricos europeos. En Adam Smith, David Ricardo, Richard Cobden. Richard Cobden era un parlamentario inglés que tenía un agudo sentido del humor y un cinismo muy desarrollado, y decía: no tengamos colonias directamente, déjenles su orgullo, que tengan su bandera, que tengan su país, que festejen sus fechas patrias, que se crean libres. Nosotros, con el comercio, las vamos a someter. Y así ocurrió. Y en el 30 esto estalla. Bien, esto estalla, pero estalla políticamente también. Porque hasta ahí había gobernado, digamos, la oligarquía. La oligarquía entre Sanz Peña e Irigoyen hacen un pacto. Digamos, la cosa es así. Sanz Peña lo llama a don Hipólito Yrigoyen y le dice: ve a don Hipólito, ya hay mucha gente de eso que nosotros llamamos la chusma ultramarina, y esa gente lo quiere mucho a usted. De modo que vamos a tener que darle a esa gente una expresión política, eleccionaria. Vamos a hacer el sufragio universal, no para las mujeres, desde luego. Ustedes saben cómo van a votar las mujeres si no tienen nada en la cabeza. Las mujeres son amas de casa, cuidan los niños. Pero es hora de dar elecciones libres y que todos ustedes, los inmigrantes que vinieron de afuera, que no eran los que esperábamos, fueron ya sabemos ustedes, una porquería, pero bueno, están con usted, Irigoyen. Vinieron acá y ahora les vamos a dar la dádiva de que puedan votar. La crisis que se desata en 1929 determina que en la Argentina se produzca un golpe de Estado. Es el primer golpe de Estado del siglo XX, porque en el siglo XIX, ya sabemos, a Dorrego, gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Lavalle le hizo un flor de golpe de Estado y además lo fusiló. Bien, Lugones es el ideólogo del general Uriburu, que era un señor más bien tirando a cuadrado mentalmente, por decirlo suave. Lugones, digamos, presumía de ser un hombre tremendamente inteligente, era un ególatra desaforado, y escribe, ya había pronunciado en 1824 en Ayacucho, a los 100 años de la batalla de Ayacucho, que termina con la liberación de América Latina del poder español para pasar al poder inglés, según hemos visto, pronuncia el discurso de Ayacucho, y ahí Leopoldo Lugones dice: ha llegado otra vez para bien del mundo la hora de la espada. Esto consagra al general Uriburu como general duro, fascista, y el hijo de Lugones aplica y crea la picana eléctrica, fusilan a Severino y Giovanni, etcétera, etcétera. Es decir, un gobierno de mano dura, como le gusta mucho a los sectores dominantes en la Argentina cuando las papas queman, digamos, ¿no? Un gobierno no ampliado, sino reducido. Pero en realidad el fascismo no tenía futuro en la Argentina, porque la Argentina es un país que nació a la sombra de Inglaterra y siguió a la sombra de Inglaterra, y en el 30 estaba todavía bajo la órbita inglesa. Entonces lo echan a Uriburu, que era fascista, pro Mussolini, pro Hitler, y viene el general Justo. El general Justo era un señor de la oligarquía y pone a patricios, a los mejores apellidos patricios en su gabinete, y ahí comienza un gobierno realmente de unidad con Gran Bretaña, y el tango va a expresar la pérdida del país. El país se pierde. ¿Por qué se pierde el país? Porque Julito Roca, el hijo de Julio Argentino Roca, viaja a Inglaterra para negociar las carnes argentinas. ¿Saben por qué? Porque Inglaterra decidió
no comprar más carnes argentinas. Así lo decidió. Y la Argentina se hundió en la desesperación. Fíjense la economía extraordinaria que habían hecho nuestros padres y abuelos. El día que Inglaterra decidió no comprar más carnes, tuvo que ir Julito Roca a rogarles, por favor, cómprennos carnes. Y ahí está el pacto Roca-Runciman, que es una vergüenza para el país. Y ahí, en ese clima en el cual la patria está ausente, y la patria ausente es la mina que se fue. Esto está claro, porque esto es fundamental en los tangos. La mina que se va en el tango es la patria ausente. Entonces, Discépolo escribe uno de los tangos más excepcionales, no solo de la tanguística, sino de la poética popular de todos los tiempos. Es Que Bachaché, del año 1925, que ahora voy a leerles algunos pasajes que los van a sorprender. Enrique Santos Discépolo dice: lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma, rifar el corazón, tirar la poca decencia que te queda. Plata, plata y plata, plata otra vez. Así es posible que morfés todos los días. Tengas amigos, casa, nombre, lo que quieras vos. El verdadero amor se ahogó en la sopa. La panza es reina y el dinero Dios. Bueno, hay pocas letras, hay pocos escritores que en la historia de la literatura hayan condensado la desesperación en tan pocas líneas. No hay amor en medio de la miseria. La miseria viene para matar el amor, para matar la amistad, para matar la generosidad. Tampoco hay amor en medio de la ambición, porque donde hay miseria surgen los ambiciosos que vienen a lucrar por la miseria, con la miseria. Entonces, el dinero reemplaza a Dios. Esta idea yo no la puedo desarrollar mucho, pero esta idea estaba en Marx. Marx dice: el dinero es aquella mercancía a la cual remiten todas las mercancías. Y el dinero en el capitalismo reemplaza a Dios. Entonces, sigue el tango de Discépolo, que es un reproche que le hace la mina al tipo que va a dejar, porque es un gilito embanderado. Gilito embanderado quiere decir que es un tipo con esperanzas todavía y que se embandera en algunas creencias. Pero ella le dice: pero no ves, gilito embanderado, atención, que la razón la tiene el de más guita. Acá podríamos hacer un análisis entre razón y poder impresionante. Como ustedes verán, como ustedes saben, el poder se consigue a través ¿de qué? De los medios que le permiten a las grandes empresas colonizarle la subjetividad a la gente. Entonces, la razón la tiene el de más guita, porque el que tiene más guita se compra los 20 canales de televisión, las 80 radios, se compra todo, se compra todos los periodistas, les encarga libros, se compra todo e impone su verdad como la verdad de todos. Entonces, la razón la tiene el de más guita. Pensemos esto, porque realmente no se puede decir nada mejor sobre el mundo de hoy. Durante esta década infame hay otro tipo de tangos, no solo los de Discépolo. Los tangos de Discépolo son metafísicos, son filosóficos, pero también son sociales, porque no hay metafísica que nos surja de una realidad social. Pero también hay tangos como el de Celedonio Flores, Pan o Hambre, en el cual un tipo, al estilo de Jean Valjean de Los Miserables, rompe una vidriera y se roba un pedazo de pan. Entonces, el tipo, cuando rompe la vidriera, dice: ya que no ayuda Jesús, que ayude Satán. Y es un desafío formidable. Ustedes fíjense el grito de rebeldía teológico que hay aquí.
Dios no ayuda. Bueno, me entrego a Satán, porque yo tengo que vivir, con Dios o con Satán. Y si tengo que vivir con Satán, voy a vivir con Satán. Empiezan los tangos sobre el suicidio. Se habla mucho del suicidio en la década del 30 y son muchos los que se suicidan. Horacio Quiroga, Alfonsina Storni, Leopoldo Lugones, son muchos los que se suicidan. Pero el tango recoge esta temática del suicidio. En Tres Esperanzas, por ejemplo, de Discépolo, que es de 1932, este bate genial, de poeta genial, dice lo siguiente: me he vuelto pa' mirar el pasado, me ha hecho reír. Escuchen esta frase: las cosas en que he creído me cachen 10. ¡Qué gil! Es maravilloso. Acá los compañeros se ríen porque todos ellos han creído en cosas, todos creímos en cosas que nos han hecho decir a lo largo de los años. Me cachen 10. ¡Qué gil! Entonces, ¿cómo se complementa esto? ¿Cómo se complementa una frase tan terrible que uno se dice en soledad, interiormente, que se confiesa a sí mismo y se dice: las cosas en que he creído, me cachen 10, qué gil? Entonces, después de esto se confiesa: somos la mueca de lo que soñamos ser. Yo no sé si usted soñó ser algo distinto de lo que hoy es, pero confronte ese sueño que tuvo con lo que hoy es. Y pregúntese si hoy no es la mueca de ese sueño. Usted sabe que es una mueca. Una mueca es un gesto desdeñoso, entre gracioso y desdeñoso, pero expresa el patético fracaso de una vida. No tenemos que ser la mueca de lo que soñamos ser. Tenemos que insistir en ser lo que soñamos ser. No quiero parecer un pastor evangélico. No es fácil esto. Pero hay que intentarlo, hay que intentarlo. Las cosas en que creí me cachen 10 que gil, por ahí las puedo volver a creer. Y por ahí dentro de 20 años, si estoy vivo, vuelvo a decir, me cachen 10, que gil. Pero mientras tanto, durante 10 años más, creí, viví creyendo, tuve esperanzas. Hay otro tango de Discépolo, formidable, Tormenta. Voy a leer algunos pasajes porque son irreemplazables, no los puedo comentar. Escuchen este texto porque tiene un desmadre, un descomedimiento, una desmesura increíble. Aullando entre relámpagos, perdido en la tormenta de mi noche interminable, Dios, busco tu nombre. Lo que aprendí de tu mano no sirve para vivir. Yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive, Dios, mejor que yo. Si la vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas, ¿cuál es el bien? Bueno, es impresionante. Dios le habla, el discípulo le habla a Dios, y después va a decir, el creer en vos es dar ventaja. ¿Por qué? Porque los ladrones, los que no tienen moral, los vivillos, los pragmáticos, los aventureros, esos no creen en Dios, no creen que haya un Dios que los está mirando y los va a juzgar. No, les importa un pito eso. La panza es reina y el dinero. Y hay otra cosa que dice Discépolo. Escuchen esta cosa, esta frase es fundamental. No hay verdad que se resista frente a 2 pesos moneda nacional. Entonces viene un tipo y te dice, digamos, en una mesa política, empresarial, mi verdad es esta. A ver, mire, acá le pongo a usted 2 pesos moneda nacional, o más, 10 millones de dólares, digamos. Ah, no,
tengo otras verdades también. Como decía Groucho Marx, estos son mis principios, pero tengo otros. Uno de los tangos más desesperados de Discépolo, uno de sus tangos más metafísicos, más amargos, que es El paso terrible de los años, es el de 1928, Esta noche me emborracho. En Esta noche me emborracho, un tipo va por una calle del Bajo y ve salir a la que fue su mina 10 años atrás de un cabarute. Entonces, le dice, la vi salir y no pude creer que era ella, porque estaba terriblemente deteriorada. No puedo creer lo que el tiempo hizo con ella. No puedo creer lo que el tiempo hizo con ella, pero a la vez que ve lo que el tiempo hizo con ella, vamos a ver la cita. Lo que él dice es, cuando la ve, miren si no es para suicidarse, que por este cachivache sea lo que soy. Fiera venganza la del tiempo que nos hace ver deshecho lo que uno amó. Un poeta que escribe fiera venganza la del tiempo es un gran poeta. Lo estudien o no lo estudien en el departamento de letras de la academia, yo qué sé cuánto. Yo a ese poeta me saco el sombrero. Entonces, fiera venganza la del tiempo que nos hace ver deshecho lo que uno amó. Pero acá hay un movimiento de retorno, porque él que ve a esa mujer deteriorada, erosionada por los años, se ve a sí mismo también. Porque lo que no explicita el tango es qué hace ese tipo a esa altura de la noche en la calle de los cabarutes. Él también está deteriorado por el tiempo. Entonces, es tal la verdad, es tan enorme la verdad que descubrió esa noche. Es tan enorme la verdad del paso del tiempo que lleva inexorablemente a la muerte, porque, y perdón por esta frase, cada día nos parecemos más al cadáver que vamos a ser. Entonces, él ve en ella lo que él es. Y termina diciendo una frase monumental de Discépolo. Esta noche me emborracho bien, me mamo bien mamao, para no pensar. Porque el peligro es pensar. Entonces, la solución es mamarse, pero no solo mamarse bien mamao, para no pensar. Hay otro poeta que es Homero Mansi, poeta sutil, que estuvo en Forja, que luego convergió hacia el peronismo, que escribió un tango que muchos de ustedes deben conocer y que es el bellísimo tango Sur. Sur es el tango de la melancolía del barrio que se fue. Entonces, Homero Mansi dice, Sur, ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera y esperándote. Todo ha muerto, ya lo sé, dice. Todo ha muerto, ya lo sé. ¿Te acordás, dice, esas noches tibias junto a la vereda? Miren, yo soy bastante veterano y vivía en Belgrano R, que era un barrio hermoso, y sacábamos las sillas a la calle a la noche. Y el farol que estaba ahí, le tirábamos piedras al farolito, los pibes, ¿no? Era muy chiquito, a ver quién lo rompía. Y estaba el vigilante de la esquina, que era un amigo de la familia. Todo ha muerto, ya lo sé. Ese es Homero Mansi, el cantor de las cosas que se fueron. Y las cosas que se fueron, es la vida que se fue. Entonces, es la melancolía ante el destino irrevocable del devenir de la vida que termina mal, pero que hay que vivirla bien a pesar de eso. Brevemente, el tango llega a un momento muy especial con un señor muy especial que se llamó Alberto Castillo. Alberto Castillo es el cantor de tangos del peronismo y se presentaba con unos trajes ofensivos para la oligarquía, ¿no? Se decía que era doctor y usaba unas corbatas enormes y unas
solapas enormes, y cantaba unos tangos agresivos. ¿Qué saben los pitucos? Cantaban. Así se baila el tango, miren, qué clase para bailar. Cantaba otros tangos un poquito conformistas, ¿no? Yo llegué a la Argentina en una noche divina del 54. En Buenos Aires todo el mundo se divierte porque aquí todo es amor. 1954, todo es amor, y estaban preparando la revolución del 55. Me parece que el muchacho se estaba equivocando un poco. Discépolo se hace peronista y en el 51 crea un personaje que se llama Mordisquito, que es un Contreras. Entonces a ese personaje le habla a Discépolo, y Discépolo dice cosas muy hermosas. El problema es que no tenía quien le respondiera, porque Perón se había apropiado de todas las radios, en un gesto de tremendo autoritarismo. Claro, lo que pasa es que si no se hubiera apropiado de todas las radios hubieran hablado contra él. En fin, la cosa es compleja, pero bueno, uno no está de acuerdo con eso. Pero Discépolo dice, a Mordisquito le dice, ¿vos ves mendigos en las calles? ¿Vos ves mendigos en las calles ahora? Le dice. El Portland reemplazó al viejo barrio de tango lleno de barro. Yo, que fui tanguero, no quiero más barro, me gusta el Portland. Ahora los umbrales no son para los mendigos, son para los novios. Y la música que se escucha es el chamamé de la buena digestión. Chao. El tango es metafísica que se baila. Las cosas en que he creído me cachen bien. ¿Qué es? Y el tango va a expresar la pérdida del país. El verdadero amor se ahogó en la sopa. La panza es reina y el dinero Dios. Hay una filosofía argentina, un pensamiento riguroso acerca del lugar del hombre en la sociedad. Obras literarias como El Facundo, El Martín Fierro, El Matadero. Texto axial, fundamental, el plan revolucionario de operaciones de Mariano Moreno, Los muertos en Plaza de Mayo. El primer centenario se festeja bajo estado de sitio. Las cartas a Lavalle deciden el fusilamiento de Dorrego. No hay verdad que se resista frente a 2 pesos, moneda nacional. Encuentro 12. La metáfora de la casa tomada. 1. Los dueños de la casa. 2. El insomnio del señor Lanari. 3. El aluvión zoológico. 4. La farsa y el fanatismo. Casa tomada, cuento de Julio Cortázar. Cuenta la historia de 2 hermanos que viven en una mansión antigua y el momento en que unas presencias extrañas los obligan a abandonar paulatinamente diferentes espacios de la casa hasta llegar a dejarla por completo. Este texto es editado primero por Jorge Luis Borges en la revista Anales de Buenos Aires en 1946. 5 años después se publica en Bestiario, el primer libro de cuentos de Cortázar. La metáfora de la casa tomada cobra su sentido a partir del contexto político en que el cuento aparece. El triunfo electoral de Juan Domingo Perón en 1946 y la creciente participación de las masas obreras y populares en la vida política del país.
Considerado uno de los autores más destacados de la literatura universal, Julio Cortázar nace en Bruselas en 1914. 4 años más tarde, su familia regresa a la Argentina para instalarse en Banfield. Cortázar se desempeña a lo largo de su vida como escritor de ficción y traductor. Su actividad permanece siempre ligada al compromiso social y a la renovación de la literatura latinoamericana. Su novela Rayuela, con la que alcanza el reconocimiento internacional, se publica en 1963 y constituye un hito de la literatura en español. Cortázar muere en Francia en febrero de 1984 a causa de leucemia y es enterrado en la misma tumba que su esposa, Carol Dunlop. Este es nuestro encuentro número 12. Vamos a tratar uno de los ejes conceptuales más importantes para pensar este país. Se trata de lo que yo llamo la metáfora de la casa tomada. ¿Qué es la casa? La casa es la casa de los dueños. ¿Quiénes son los dueños de la casa? Los dueños de la casa son las clases dirigentes. Para la oligarquía argentina, para la generación del 80, para el rockismo, para los dandis del Club del Progreso, para Miguel Cané, la casa es la casa de ellos. Ellos son los dueños de la casa y que no les vengan a sacar la casa. La casa se la ganaron con la Revolución de Mayo centralizada en Buenos Aires, con Juan Manuel de Rosas, que también centralizó la política e incluso su proteccionismo en Buenos Aires, y con el 80, que centraliza el poder en Buenos Aires. Esa es la casa que la oligarquía hace y que vimos festejar el centenario. ¿De dónde surge esta metáfora de la casa tomada? Bueno, no sé si surge de ahí, pero vamos a partir de un cuento de Julio Cortázar que se llama justamente Casa Tomada. Lo publica Jorge Luis Borges. Cortázar era un pibe joven y le lleva este cuentito a Borges, que lo publica en una revista que se llama Anales. Cortázar está muy contento, etcétera, etcétera. Y bueno, como ustedes saben, Cortázar después se va de la Argentina en la década del 50 porque dice que los bombos peronistas no le permiten escuchar a Bartók. Bueno, no vamos a hablar ahora de Cortázar, pero vamos a hablar de Casa Tomada de Cortázar, que es un cuento conceptual. Son 2 hermanos de la oligarquía, porque viven de las rentas de la familia, que viven en una casa. De pronto empiezan a advertir que las distintas habitaciones de la casa comienzan a ser tomadas. No dicen por quién, solo dicen las habitaciones están siendo tomadas. Y ellos se van trasladando a otras habitaciones, porque las que van dejando son las que han sido tomadas. Entonces dicen, bueno, vamos a tener que vivir de este lado de la casa, porque el otro lado de la casa fue tomado. Cortázar no explicita quién toma la casa, solo explicita que estos 2 hermanos, que son 2 hermanos de estirpe oligárquica, y que también insinúa que hay ahí una relación incestuosa, tienen que ir abandonando cada vez más la casa, en la cual dejan cosas. Tienen que dejar cosas que quieren, que hubieran querido retener con ellos, libros de literatura francesa, con lo cual Cortázar da el toque esencial para caracterizar a estos 2 hermanos. La angustia que les produce que la casa sea cada vez menos de ellos, les impide pensar. Les impide pensar porque en realidad tienen cada vez más miedo, y cuando se tiene miedo no se piensa. Entonces comienzan cada vez más a retirarse, hasta que por fin
abandonan la casa y la frase final es así porque no podíamos quedarnos en la casa porque estaba totalmente tomada. Bueno, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es la metáfora de esto? La metáfora es que lo que no puede tolerar la oligarquía, las clases hegemónicas, las clases dominantes, las clases patricias, es que les tomen la casa. ¿Quiénes les toman la casa? Les toman la casa los que vienen de afuera. La casa estuvo en peligro de ser tomada por lo que la oligarquía llamó la chusma ultramarina, que llegó a principios del siglo, y luego, muy gravemente, con los migrantes internos a los cuales el general Perón da cobertura política. Ahí sienten más que nunca que la casa les está por ser tomada, hasta tal punto que bombardean la Plaza de Mayo. Bombardear la Plaza de Mayo es un hecho gravísimo. Yo no sé si lo hemos pensado bien, pero es un hecho gravísimo. Bombardear una ciudad abierta, indefensa, es un hecho gravísimo. Luego hay un momento terrible también de la casa tomada, que es el 25 de mayo de 1973, con el camporismo. Hay una relectura del cuento de Cortázar que hace Germán Rosenmacher en 1962 en un libro muy exitoso que se llamó Cabecita Negra. El cuento trata acerca de un señor, Lanari, de alta clase media, que ha luchado mucho en la vida, ha hecho dinero, tiene un hermoso departamento y es verano, hace calor y mandó a su familia a veranear en Mar del Plata. Él está solo en su casa, toma un whisky, hace calor, las ventanas están abiertas, no puede dormir porque ese es un problema para él. Ahí nos señala Rosenmacher que un poquito hacer dinero trae ciertos problemas y ciertas neurosis, y que los ricos no son tan felices. Pero de todos modos, el señor Lanari disfruta de su casa porque su casa es su refugio. Su casa es su casa. Esto es lo fundamental de la metáfora de la casa tomada. La casa de la burguesía es la casa de la burguesía, y que nadie se la venga a quitar. La casa de los patricios es la de los patricios, y la casa de los patricios es el país. Y que ese país nadie se lo venga a quitar. Bueno, entonces, el señor Lanari escucha que una mujer grita en la noche, un poco absurdamente, pero también tengamos en cuenta que no eran los tiempos actuales, sino que era la década del 60, el señor Lanari sale a la calle, quizá comete un error o quizá es una posibilidad de la época. Se acerca, hay una mujer tirada en el suelo y el señor Lanari la desprecia, digamos, y ahí Rosenmacher tiene una frase feliz. Rosenmacher no era un muy buen prosista, pero era un escritor voluntarioso y murió muy joven, y realmente lamentamos que haya muerto tan joven, porque murió en un accidente absurdo en Mar del Plata por dejar abierto el gas y con uno de sus hijos pequeños. Y Rosenmacher dice que el señor Lanari mira a esa negrita con un lento desprecio, ¿no? La despreció lentamente, dice. Bueno, entonces la está mirando a ver si la ayuda y aparece un policía. Y el policía le dice, bueno, ¿qué hace usted aquí con esta mujer? Queda arrestado. Dice, un momento, le dice, caramba, un momento, señor. Lo que pasa es que, bueno, esta mujer estaba acá tirada, usted sabe cómo son estos negros, se pasan la vida en curda, y yo, en fin, salí a ayudarla porque gritaba, borracha, no dejan dormir a la gente de bien, entonces, mírela, mire lo que es una pobre negra. Y cuando lo mira el policía, se da cuenta que el policía es bastante negro, es preocupantemente negro. Entonces el policía le dice, ¿cómo se llama usted? Lanari. Bueno, vamos a su casa, le dice. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que ir a su casa. Bueno, van a la casa del señor Lanari
los dos morochos, digamos, y el señor Lanari, entran, ella se tira en la cama matrimonial, se revuelca por ahí, como una gata en celo, y cuando el señor Lanari se enoja un poco con el policía, ¿cómo se atreve? El policía le da una piña que lo sienta, y el señor Lanari queda atónito. ¿Cómo se atrevió? ¿Cómo se atrevió ese negro, aunque sea policía, a darle una trompada a él? Un propietario, un blanco, un burgués de jerarquía. Pero así ha ocurrido. Están en su casa, ella duerme en la cama de su honorable mujer, y entonces le empieza a tomar las bebidas, le dio una trompada, y aquí Rosemacher marca indudablemente ya lo que su cuento cuenta, ¿no? Lo que su cuento intenta narrar, y dice: el señor Lanari se acordó de esa jornada en la cual los negros se habían lavado las patas en las fuentes. Con lo cual queda señalada la ideología peronista del cuento, porque el día en que los negros se lavaron las patas en las fuentes fue el 17 de octubre de 1945. Entonces el señor Lanari dice, piensa, horrorizado, todo lo que conseguí en la vida está en peligro, y el policía le dice que esa mujer, a la que usted llama así negra, es mi hermana, y por eso nomás le doy otra piña. Y finalmente se van por las suyas, pero la casa ha sido devastada. Entonces el señor Lanari se da cuenta de esa intrusión. Entraron en su casa, tomaron su casa, devastaron su casa, violaron su casa. Eso no puede ocurrir. Todo este mundo está organizado para que eso no ocurra, para que los negros no entren en la casa de las buenas gentes, de los buenos burgueses, de los señores que tienen propiedades, piel blanca, familias dignas, hijos, esposas, a las cuales mandan a veranear y eso se quedan. Eso no puede ocurrir, piensa Lanari. Entonces dice, hay que hacer algo, se dice a sí mismo en su locura. Dice, hay que hacer algo, hay que llamar a la policía, hay que llamar a la gendarmería, y finalmente dice, no, hay que llamar al ejército. Y sí, en efecto, llamaron al ejército. Esta invasión que implica entrar en las casas en las que no se debe entrar porque tienen propietarios, es lo que un opositor al primer peronismo llamó el aluvión zoológico. ¿Qué era el aluvión zoológico? El aluvión zoológico eran los migrantes internos que venían del interior y que tenían en la piel la injuria para la oligarquía. Es decir, tenían la piel oscura, eran los negros. Con lo cual es muy interesante ver que si hubo una clase racista en los años 40, fue la oligarquía. Y que si uno piensa que la base esencial del nazismo, y les aseguro que sé mucho de esto, es el racismo, los nazis entonces estuvieron del lado oligárquico, porque Perón no fue racista nunca, al contrario, les dio cobertura política a esos negros. Bueno, pero esto es una cosa lateral para que ustedes la piensen, ¿no? Que las cosas no son tal como se dicen. Un personaje de grandes ambiciones literarias que no pudo cumplirlas, porque quizás a veces se tienen grandes ambiciones literarias, pero no se tienen tan grandes talentos como las ambiciones literarias que se tienen, fue Ezequiel Martínez Estrada. Ezequiel Martínez Estrada, hombre contradictorio, escribió un libro muy ambicioso, Radiografía de la Pampa, que pretendía ser claramente el Facundo del siglo XX. No lo fue. Después, cuando adviene el peronismo, don Martínez Estrada se siente tan incómodo que se enferma.
le surge una especie de erupción en la piel y prácticamente está enfermo los 10 años que dura el peronismo. En realidad es una buena manera de pasarse una dictadura. Es decir, uno, digamos, llega a la dictadura, se enferma, se mete en la cama y cuando se va a la dictadura se cura y sale de nuevo a la calle. Bueno, lo iba a visitar una señora muy combativa de la oligarquía, que era Victoria Ocampo. Victoria Ocampo era muy amiga de Martínez Estrada y bueno, y entre ellos tendrían sus conversaciones. Después Martínez Estrada viajó a Cuba, donde encontró socialistas menos negros y algunos totalmente blancos, como Ernesto Che Guevara de la Serna. Bien, el señor Martínez Estrada, el querido Ezequiel Martínez Estrada, escribe un libro, supongo que en la cama, porque lo escribe durante el peronismo y un poquito apenas termina el peronismo, que se llama ¿Qué es esto? El título es excepcional, porque, digamos, expresa la infinita sorpresa de un tipo que no tiene la menor idea de lo que está ocurriendo en el país. Entonces, cuando llegan cientos de miles de negrazos del interior y se ponen digamos, a votar por un coronel que para Martínez Estrada es un nazi, lógico, el libro que tiene que escribir se tiene que llamar ¿Qué es esto? Porque él no entendía nada de lo que era eso. El libro es tremendamente agresivo, despreciativo, etcétera, etcétera. Ezequiel Martínez Estrada acuña algunos conceptos de raigambre nietzscheana, pero uno acuña conceptos acerca de la guaranguería que, bueno, obviamente sabemos quién es el guarango para un hombre tan culto y nietzscheano como Martínez Estrada. Este concepto de la guaranguería, hoy quizás, seguramente, Martínez Estrada se lo aplicaría a un personaje como, digamos, Diego Armando Maradona, que le caería muy mal. Esto que para Martínez Estrada le produce urticaria, esto que a Martínez Estrada lo brota y le hace decir ¿qué es esto?, a otro personaje de la misma época, mujer, la lleva en su último mes de existencia a escribir un texto jacobino, desolador, dramático, mortal, porque se muere, son las últimas palabras, y es la mujer que más amó a esos que Martínez Estrada tanto odió. Esa mujer que amó a los migrantes, al aluvión zoológico, a los negritos que venían del interior, a los peronchos, a los cabecitas negras, fue Eva Perón. Durante los últimos días de su existencia, Eva Perón dicta un texto que se llama Mi mensaje, que es la antítesis de la razón de mi vida. En principio, la razón de mi vida no la escribió ella, la escribió un señor español que Perón hizo traer, y bueno, y escribió una especie de mamarracho edulcorado, que era indigno de Eva Perón. Pero Eva Perón escribe su verdadero texto al pie de la muerte. Ese texto se recupera recién en los años 80 y yo lo vi, porque me lo mostró Fermín Chávez, página por página, firmados por Eva Perón. Serán 32 páginas. Ahí Evita, a calzón quitado, dice: yo llegué muy alto porque nadie fue capaz de seguir la farsa como la seguí yo. Ahora que seguí la farsa, conozco mejor que nunca todas las verdades y todas las mentiras de este mundo. O sea, lo que nos está diciendo es que la Evita Dior, la Evita que usaba vestidos Christian Dior, los usaba para hacer la farsa, para entrar en los salones de la oligarquía y jugar la farsa y conocerlos internamente. Ahí
se da el gusto de insultarlos de frente. Lo dice, yo me di el gusto de insultarlos de frente. Y dice, y ahora, como seguí la farsa, como estuve en las fiestas de ellos, los voy a denunciar. Y empieza a denunciarlos. ¿Desde dónde? ¿Desde la calma, desde la inteligencia, desde la sensibilidad, desde el corazón? No, desde el fanatismo. Evita estaba orgullosa de ser fanática. Esta palabra hoy suena mal, pero el fanatismo de Evita no tiene nada que ver con el fanatismo islámico ni con el fanatismo norteamericano. El fanatismo de Evita tiene que ver con su amor desmesurado por los pobres, con su sensibilidad increíble para recibir en su corazón y captar la injusticia del sistema en que vivía. Entonces, dice, creo en los fanáticos porque los fanáticos son los que se queman en su propia fe. Los fanáticos son los que se queman en su propia fe. Muchas veces Evita dice, es mi propia militancia la que me está matando. Me estoy quemando a mí misma en la lucha en que estoy llevando. Y dice una frase también, escribe en este texto que es hermoso, algo fundamental. Esto lo tienen que escuchar todos. Escuchen, a ver si escuchan esto. Evita dice, yo no me dejé arrancar el alma que traje de la calle. ¿Cuántos malos tipos y malas minas que llegan a las alturas del poder, dejan de lado el alma que traían de la calle? No, para eso treparon, para olvidarse del alma que traían de la calle. Bueno, ella dice que no, que su mayor virtud es que jamás se dejó arrancar el alma que traía de la calle. Y con el alma que traía de la calle, que la identifica con las víctimas y con los perdedores, porque para Evita la historia humana es la historia de la defensa de las víctimas y de los perdedores, y eso lo hace con el alma que trajo de la calle, empieza a reprocharle a las jerarquías eclesiásticas y militares todas las atrocidades de la patria. Y dice frases como los militares son carne de la oligarquía. Evita le pedía a Perón que lo fusilara a Menéndez en 1951 y Perón no lo hizo, en tanto Aramburu y Rojas fusilaron a Juan José Valle en 1956. En cuanto a los curas, no los quiere para nada. Los curas, dicen, tienen una función esencial para conservar los bienes de la oligarquía. Consuelan a los pobres. Evita no quiere curas que consuelen a los pobres. Quiere curas que les revelen a los pobres la injusticia de su condición. Esos son los curas que quiere Evita. Incluso en el guión que yo escribí para la película Eva Perón, ella le pregunta a Hernán Benítez, que era su confesor, Padre, ¿por qué me estoy muriendo? ¿Por qué Dios me aparta de mi lucha? ¿Por qué Dios me está apartando de mi lucha? ¿Por qué yo me muero? Y Hernán Benítez dice, no tengo respuesta, hija. Yo sí, dice Evita, porque Dios es contrera. Después ataca furiosamente a los dirigentes peronistas. Y no se equivocaba. Evita dijo, y lo dijo para siempre, yo le tengo más miedo a la oligarquía que nace día tras día en el corazón de los dirigentes peronistas que a la oligarquía que derrotamos el 17 de octubre. Y no se equivocó. Pensemos en la década menemista, en ese peronismo oligárquico que entregó el país, que lo sumió en la pobreza que todavía estamos afrontando y que vamos a seguir afrontando mucho tiempo. Frente a Perón, tenía una actitud de exigencia. Nadie le exigió más a Perón que Evita. Este es el pensamiento de Evita. Se equivocan los que creen que Evita lo alababa tanto a Perón. No hay nada peor
que la mujer que tenés al lado diga todo el tiempo que sos un gran hombre, porque se lo tenés que demostrar. Y si no se lo demostrás, te va a dejar. Entonces la táctica de Evita era decirle a Perón que era un gran hombre y marcarle, ojo, vos sos un milico, pero ante todo sos un líder popular. Y el día que dejes de ser un líder popular y el milico te gane el corazón, vas a perder, no vas a ser más Perón. Dice además que sabe que se muere. Hay que tener un enorme respeto por esto, porque alguien que muere y sabe que muere, es alguien que está muriendo doblemente. Muere físicamente y muere espiritualmente, porque sabe que muere. Entonces dice sus últimas palabras. Y yo creo que sus últimas palabras van a ser estas, para mí, las más hermosas que dijo. Yo creo que podemos definir a Eva Perón como una mujer que no se dejó arrancar el alma que trajo de la calle. Chao. La casa de la burguesía es la casa de la burguesía y que nadie se la venga a quitar. La casa de los patricios es la de los patricios y la casa de los patricios es el país. Yo creo que podemos definir a Eva Perón como una mujer que no se dejó arrancar el alma que trajo de la calle. Hay que hacer algo, hay que llamar a la policía, hay que llamar a la gendarmería y finalmente dice, no, hay que llamar al ejército. Y sí, en efecto, llamaron.